Buen día. Como vimos en un video anterior, una derivada es por definición un límite, por lo que cada vez que quisiéramos encontrar una derivada, en teoría deberíamos hallar un límite. Sin embargo, lo que podría ser una buena noticia para algunos es que existen fórmulas para hallar las derivadas en las cuales por ningún lado aparece el límite. Si su merced es de las personas que le gusta aplicar fórmulas y no le interesa saber de dónde salieron, puede ver un video que aparece arriba en el que hago un resumen de las fórmulas más importantes y luego cómo aplicarlas, con algunos ejemplos. Pero si usted es más curioso o si tiene un profesor bien fastidioso que lo obliga a estudiar las demostraciones, lo invito a quedarse y entender de dónde es que salen esas fórmulas. Y para el caso de hoy vamos a ver la fórmula de la derivada de una potencia. Para ello vamos a empezar con una motivación, luego encontraremos una derivada por límites, luego haremos una pseudo demostración y finalmente haremos unos ejemplos en donde aplicamos esa fórmula que encontramos. Lo primero que tenemos que hacer es el repaso de cómo encontrar la potencia de un binomio. ¿Cómo así? Pues bueno, les pregunto, ¿a qué es igual x más y al cuadrado? En este momento deben haber dos tipos de respuesta. Una, los que dicen que es igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Es esto correcto? Pues si su merced pensó que esto era cierto, no solamente tenemos algunos problemas de álgebra, sino que no hemos mirado suficientes memes, porque el internet está lleno de memes que nos recuerdan que esto no es cierto. La otra respuesta posible es esta, que es la acertada. X más y al cuadrado es un trinomio cuadrado perfecto y nos enseñan una oración que dice que es el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Muy bonito. Noten mi cara de alegría por saberse esa fórmula. Ahora, una pregunta más interesante sería, ¿a qué es igual x más y todo al cubo? Ah, bueno, este es un trinomio cúbico perfecto. Y a ver, ¿cuántos lo saben? ¿De los que sabían esta? A ver. Ah, bueno, aquí ya la cosa no es tan sencilla, ¿cierto? ¿Y qué pasa si nos ponemos más interesantes y preguntamos por x más y no a la 3, al cubo, sino a la 6? Y es que así puedo seguir con cualquier potencia, y ya uno no se va a saber de memoria todo ese chorrero de fórmulas. Entonces, para poder encontrar a qué es igual eso, lo que tenemos que hacer es repasar el triángulo de Pascal. Bueno, en realidad una opción más elaborada sería estudiar el teorema del binomio de Newton. Pero como estamos haciendo este video para niños pequeñitos, entonces vamos a hacerlo por medio del triangulito de Pascal. ¿Y cómo es el triangulito de Pascal? Pues mire, su merced coloca en la parte de arriba un 1. Luego, en las esquinas siempre vamos a colocar un 1. Bajo de nivel, en las esquinas 1. Entonces ahora voy a bajar de nivel, por tanto en las esquinas coloco 1. En esta línea, justo en la mitad de dos números, siempre voy a colocar la suma. Entonces 1 más 1, pues 2. Ahí está, el 2. Voy a bajar de nivel, entonces coloco en las esquinas unos. Y ahora en la mitad de estos dos números, pero en esta línea, coloco su suma. En la mitad de estos dos, pero en esta línea coloco su suma. 1 más 2, 3. 2 más 1, pues también da 3. Ahí está, vea. Y así continuamos. Voy a bajar otra línea, entonces en las esquinas unos. Aquí en esta línea voy a colocar en la mitad de estos dos números su suma. Entonces 1 más 3, 4. Véalo, ahí está. 3 más 3, aquí vamos a colocar 6. Aquí en la mitad de estos dos, pero en esta línea colocamos 3 más 1, 4. Ahí está. Siguiente línea, en las esquinas unos. En la mitad de estos dos colocamos 1 más 4, 5. En la mitad de estos dos, 4 más 6, 10. 6 más 4, 10. 4 más 1, 5. Y así podemos continuar hasta que nos aburramos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Bueno, en realidad no hasta que nos aburramos, sino hasta que este número coincida con el exponente de nuestro binomio. ¿Cómo así? Pues miremos un ejemplo. Entonces, ¿para qué es que nos sirve ese triángulo de Pascal? Pues el ejemplo dice, expande el binomio x más h a la 4. Entonces, ¿qué hacemos? Pues en el triángulo de Pascal me fijo en la línea cuyo segundo número es 4. ¿Por qué 4? Porque este exponente es 4. Veamos, en esta línea el segundo número es un 1, en esta el segundo es un 2, en esta el segundo es un 3, en esta el segundo es un 4. Ah, véala acá. En esta el segundo es un 5, o mejor dicho, si no cuentan los unos, el numerito de acá debe ser el mismo del exponente. Como estamos mirando x más h a la 4, entonces la línea que me va a servir es esta. 1, 4, 6, 4, 1. Esta línea, estos numeritos,
voy y los copio en mi ejemplo. Entonces los copiamos. 1, 4, 6, 4, 1. ¿Y esto para qué me va a servir? Esos van a ser los coeficientes para poder expandir esta cosa. Listo, entonces hagámosle. ¿Cómo vamos a escribir aquí las cosas? Pues la primera letra, el primer término del binomio, va a empezar a este exponente. Entonces, ahí está. Tenemos x a la 4. Y en los siguientes términos, esta letra va a empezar a bajar su exponente. Entonces, empezó en x a la 4, luego x a la 3, a la 2, a la 1, y en el último término ella no está. La segunda letra, el segundo término, va a ser lo contrario. En el primero aquí no está, luego aquí va a estar a la 1, luego a la 2, luego a la 3 y termina a la 4. Y estos numeritos que nos trajimos del triángulo de Pascal son los coeficientes que vamos a colocar aquí. Piense que el primer número es un 1, o sea que aquí viene un 1, por eso no lo pongo. Y ya, con esas tres reglas expandimos el binomio. Entonces miremos a ver. Decíamos, coeficiente 1, la x empieza a la 4 y la h no está. Siguiente término, coeficiente 4, la x estaba a la 4, entonces ahora va a quedar a la 3. Y la h aquí no estaba, ahora va a quedar a la 1. Siguiente término, en el triángulo de Pascal seguía el 6, entonces colocamos coeficiente 6. La x estaba a la 4, luego a la 3, entonces aquí va a estar a la 2. La h no estaba, ella va subiendo, entonces aquí está la 1. Aquí va a estar a la 2. Siguiente término, aquí sigue el 4 según el triángulo de Pascal, entonces 4. La x va bajando, 4, 3, 2, entonces aquí la x va a estar a la 1, o sea no le pongo exponente. La h ya sabemos que va subiendo, aquí no estaba, aquí está la 1, aquí está la 2, entonces aquí la pongo a la 3. Siguiente término, según el triángulo de Pascal es un 1, entonces no lo pongo. La x 4, 3, 2, 1, entonces la x aquí ya se murió, la x no está, no debe aparecer. Mientras que la h, que aquí estaba muerta, aquí está la 1, aquí está la 2, aquí está la 3, entonces termina a la 4. Y listo, así expandimos el binomio x más h a la 4. Y así como hicimos con este, se hace con cualquier potencia. Bueno, ahora, por otro lado, otra cosa que necesitamos para poder hallar derivadas por límites. Entender qué significa la expresión f de x más h. Para eso lo vamos a hacer con unos ejemplos. Primer ejemplo. Pensemos que la función f de x es 2x al cubo. Entonces les pregunto, ¿a qué sería igual f de 4? Supongo que lo encontraron de una, pero ¿qué pasa si los quiero confundir? ¿Qué pasaría si les pregunto por f de cuadrito? Y alguien dirá, pero qué bobada, ¿cómo así que cuadrito? Sí, es que aquí en el paréntesis yo puedo colocar lo que quiera. Cuadrito, triangulito, el muñequito de una niña, un corazoncito. También podría colocar, por ejemplo, x más h. Entonces, ¿qué sería f de cuadrito? ¿Qué sería f de x más h? Y si g de x es 2 seno de x, entonces, ¿qué sería g de 0? O g de cuadrito. O g de x más h. ¿La tenemos clara? Pues miremos. Sabemos que f de 4 es poner este 4 en todos los sitios donde aparezca x de la función. Ojo con eso. Todos los sitios donde aparezca x de la función. ¿Y aquí en donde apareció x? Solamente acá. Entonces, en lugar de esta x, vamos a poner el 4. Quedaría 2 por 4 al cubo, lo cual, si hacemos las cuentas, da 128. Y en ese orden de ideas, ¿qué sería f de cuadrito? Pues la misma cosa. En lugar de la x, ¿qué tenemos que hacer? Poner el cuadrito. Entonces me va a quedar que f de cuadrito es 2 por cuadrito al cubo. Ahora, la más interesante y la que en verdad nos preocupa es f de x más h. ¿A qué sería igual f de x más h? La misma idea. ¿Qué vamos a hacer? En lugar de la x vamos a escribir x más h. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2. Y en lugar de x, x más h. Todo elevado a la 3. Y fíjense, haciéndoles un spoiler, que aquí lo que nos quedó es un binomio al cubo. O sea, lo que acabamos de ver del triángulo de Pascal. Ya vieron para qué lo hicimos, ¿no? ¿Y cómo sería la cosa con g de 0? Pues g de x es 2 seno de x. Entonces la misma idea. Aquí, en lugar de la x, ponemos el 0. Entonces quedaría 2 seno de 0. Pero es que el seno de 0 es 0. Y 0 por 2, 0. Listo. Ahora, ¿quién sería g de cuadrito? Pues ya sabemos, ¿no? En lugar de la x ponemos cuadrito, entonces quedaría 2 seno de cuadrito. ¿Tiene sentido? No, no sé. Pero eso es.
¿Y quién sería g de x más h? Ah, entonces en lugar de la x ponemos x más h. Quedaría 2 seno, abro paréntesis, de x más h. Y listo, con estas ideas en mente ya podemos atacar las derivadas. Vamos a empezar con un repaso. Entonces, ¿qué es la derivada? En un video que vimos anteriormente y que lo dejo aquí en la parte de arriba para quien no lo haya visto, vimos que la derivada de una función f de x en un punto A es la, ¿recuerdan? Esto es importante que se acuerden o que se lo sepan, pendiente de la recta tangente a f de x en el punto A. Esto es bueno que lo entendamos y que no lo sepamos. Lo voy a repetir. La derivada de una función en un punto es la pendiente, inclinación, de la recta tangente, ya vimos qué es eso, a esa función en el punto A. Y en ese mismo video vimos que esa derivada se puede encontrar como función mediante este límite. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Ah, ya ven por qué estábamos hablando de la importancia de este f de x más h. Esta es la definición de derivada por límite que debemos aprendernos y que vamos a usar para todas las demostraciones y los ejercicios. Bien, vamos a poner esto en práctica con un ejemplo. Dice, determina la derivada de la función 3x a la 4. Por ahora no sabemos ninguna fórmula, entonces debemos apegarnos exclusivamente a este límite. Por lo que antes de empezar, lo primero que debo analizar es quién es f de x más h. Esto es lo que más dolor de cabeza causa en los estudiantes. Entonces, si f de x es 3x a la 4, ¿quién sería f de x más h? Pues según lo que acabamos de ver es, en lugar de la x poner a x más h. Quedaría 3 por x más h todo a la 4. Tengan esto muy presente porque en la siguiente diapositiva vamos a reemplazar este 3x más h a la 4 acá en el lugar del f de x más h. Entonces, hagámoslo. Esta es nuestra función. Sabemos que la derivada, según acabamos de recordar, es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x todo sobre h. Y entonces eso sería igual a f de x más h, que sería escribir esto mismo, pero en lugar de la x con x más h. Quedaría 3 en lugar de la x más h todo a la 4. Menos f de x, o sea menos, pero ¿quién era f de x? Ah, míralo, aquí lo tenemos. F de x es 3x a la 4. Entonces en lugar de f de x ponemos 3x a la 4. Por tanto quedará menos 3x a la 4. ¿Y todo sobre h? Ah, bueno, todo sobre h. Ahí vieron para qué fue que miramos que era eso de f de x más h. Ahora, x más h a la 4, pues es lo que veíamos del triángulo de Pascal. De hecho, este ejemplo, x más h a la 4, sin el 3, fue el que hicimos para el triángulo de Pascal. ¿Lo recuerdan? Mírenlo, aquí está. Vimos que x más h a la 4 era igual a x a la 4 más 4xh más 6x a la 2h a la 2 más 4x h a la 3 más h a la 4. Entonces, en lugar de este x más h a la 4, vamos a colocar todo esto en esa expresión del ejemplo que estamos analizando ahora. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda el 3 igualito. Y aquí en lugar de x más h a la 4, todo ese chorrero que acabamos de ver se encuentra según el triángulo de Pascal. Y sigue menos 3x a la 4. Entonces menos 3x a la 4, todo sobre h. Todo sobre h. Para el siguiente paso vemos que el 3 está multiplicando a cada uno de estos términos. Entonces hacemos esas multiplicaciones. 3 por x a la 4, 3x a la 4. 3 por 4x al cubo h más por más da más. 3 por 4, 12. No tiene variables, entonces dejamos las que estaban aquí, x al cubo h. Y así hacemos con nosotros. 3 por 6x cuadrado h cuadrado, 18x cuadrado h cuadrado. Más 3 por 4, xh al cubo, 3 por 4, 12, xh al cubo. Más 3 por h a la 4, 3h a la 4. Y menos 3x a la 4. Todo eso sobre h. Ahora, ¿qué podemos notar aquí? Fíjense que aquí tengo 3x a la 4 positivo y aquí tengo 3x a la 4 negativo. Entonces los puedo cancelar, ¿cierto? ¿Y qué me queda? Lo del centro. Entonces me queda límite cuando h tiende a 0 de 12x al cubo h más 18x cuadrado h cuadrado más 2xh al cubo más 3h a la 4. Aquí se me vino este 4, no sé por qué, ahí es un 3. Ahora, si nos fijamos, todos los términos que me quedaron acá después de haber cancelado tienen h. ¿Qué quiere decir eso? Pues que puedo sacar factor común.
Así, al sacar el factor común h, me quedaría. Del primer término tenía 12x al cubo h. Saqué una h, me queda 12x al cubo. Más 18x al cuadrado h al cuadrado. Esto dividido en h, pues tenía 2h's, quité una, me queda una. Esta, 12x al cubo h dividido en h. Tenía 3h, saqué una, me quedan 2. Más 3h a la 4 dividido en h. Tenía 4h, saqué una, me quedan 3. Y listo, sacamos el factor común h. Ahora, notemos que esta h está multiplicando a todo esto y esta h está dividiendo. Como esta h está multiplicando y la de abajo está dividiendo, las puedo cancelar. Si aquí fuese una suma, no podría. Ejemplo, yo aquí no puedo cancelar esta h con esta h porque lo que hay entre este término y este es una suma. En ese caso no puedo cancelar. Pero como aquí hay una multiplicación, sí las puedo cancelar. ¿Y qué me quedaría? Bueno, pues me quedaría lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? Aquí está, vean. ¡Listo! Fíjense que al cancelar la h de abajo quité la indeterminación. Entonces ahora lo único que resta es reemplazar en todos estos sitios donde aparezca la h por 0. ¿Qué me queda? En el primer término, como no hay h, queda igual. En el segundo tengo 18x al cuadrado h. En lugar de la h pongo al 0, pero es que 0 por cualquier cosa que da esto, pues va a tender a 0. Aquí, en lugar de la h pongo al 0. 0 al cuadrado tiende a 0. Por todo esto, pues 0 por cualquier cosa da 0. Entonces esto tiende a 0. Y igual aquí. 0 al cubo 0 por 3 da 0. Todo esto tiende a 0. Y entonces, ¿qué me quedó? Pues 12x al cubo más 0 más 0 más 0. O sea, simplemente 12x al cubo. Conclusión, la derivada de 3x a la 4 es 12x al cubo. Y este ejercicio que acabamos de hacer nos va a ayudar a entender nuestro primer teorema de este curso de cálculo univariado o de esta lista de reproducción de cálculo univariado si lo estamos mirando solo por YouTube. Y dice así, si tenemos una función de la forma x a la n, es decir, una variable elevada a una potencia, donde el exponente es un número natural. Yo digo natural, o sea, los de contar 1, 2, 3, 4, 5, nada de decimales ni de cosas raras. No porque el teorema no funcione, pues en realidad el teorema funciona para cualquier número real, sino porque lo voy a demostrar en estos términos. Bueno, lo voy a pseudo demostrar en estos términos. Entonces, si la función es x a la n, la derivada, ¿cómo la encontramos? Supremamente fácil, miren, no hay que hacer toda esa carreta que acabamos de hacer antes, sino que coge el n, lo baja y lo coloca al lado de la x como una base, véalo acá, y al exponente n que su merced tenía le resta 1 y ya. Y notemos que eso fue justo lo que hicimos acá, vea. El 4 bajó, ¿cierto? Entonces quedaría 3, 4. Pues eso no es un 34, eso es un 3 por 4. 3 por 4, 12. Y al exponente que teníamos, que era un 4, se le resta 1 y queda 3. Ahí vemos que sí funciona el teorema, por lo menos en el ejemplo anterior. ¿Pero por qué es que funciona? Bueno, vamos a hacer una cuasi demostración. En realidad es una demostración, solamente que no es tan formal. Empezamos con la fórmula de la derivada. Queremos hallar quién es f' de x. Recordemos que f de x es x a la n. Y sabemos que la derivada siempre es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Y ahora vamos a hacer prácticamente lo mismo que acabamos de hacer en ese ejemplo, pero en forma general, x a la n. Entonces, lo primero es recordar quién es f de x más h. Pues si f de x es x a la n, f de x más h será x más h todo la n. Menos f de x, bueno, menos x a la n. Y todo sobre h. ¿Sí ven? Igualito a lo que hicimos antes. Aquí es en donde la cosa se coloca un poquito más complicada, porque x más h a la n tendríamos que hacer el triángulo de Pascal para poder expandir esto hasta el número n. Pero ¿y cómo hacemos eso? No, realmente hasta ya no lo podemos hacer. Pero sí sabemos que el triángulo de Pascal va a tener un cierto comportamiento que va a ser suficiente para poder hacer la demostración. ¿Cómo así? Pues es que vea, sabemos que cuando expandamos esto, el primer término va a ser x a la n, de eso no hay duda. Sabemos que al mirar el triángulo de Pascal, el primer numerito va a ser un 1, o sea que aquí no hay nada. Y sabemos que el siguiente número, el de acá, ¿cómo sé yo cuál línea escojo? Porque es que el de acá tiene que ser una n. Eso también estamos seguros. Ahora, sabemos que si esto es x a la n, la x que aparezca acá debe ser un número más chiquito que este. Recuerdan que decíamos que iba bajando 5, 4, 3, 2. Entonces, si es n, la que aparezca acá deberá ser n menos 1.
Por su parte, la h sabemos que en el primero no estaba y que aquí sí debe aparecer, entonces ahí debe estar la h a la 1. Hasta acá breve la vuelta, pero el problema está en el siguiente paso, porque no sé qué número va a venir acá en el triángulo de Pascal, porque es que estábamos con una n. La buena noticia es que no es necesario saber ese número para hacer la demostración. Se van a dar cuenta que al finalizar ese número en realidad a nadie le importaba. Por otra parte, de la x sí tenemos alguna idea, porque sabemos que aquí estaba la n, entonces aquí va a estar la n-1, y entonces aquí va a aparecer a la n-2, porque ella va bajando, va perdiendo un valor cada vez que va apareciendo en un nuevo término. La h, por el contrario, aquí no estaba, aquí estaba la 1, y entonces aquí está a la 2. Y notemos que aquí hay una especie de truco que siempre se va a mantener, y es que la suma de los exponentes de la x con la h siempre tienen que dar n. Aquí como la h no estaba, la h está a la 0 y 0 más mn. Aquí n más 1 la x y la h a la 1, pues n más 1, n. Aquí la x a la n más 2, entonces la h a las 2 para que dé n. Y esa vaina sigue y sigue y sigue y sigue de la misma forma. Por allá más adelante, cuando la x valga 1, tampoco sé cuánto va a valer el coeficiente, pero sé que si la x vale 1, por lo que acabamos de ver, la h va a valer n-1. Y va a ser el penúltimo término de esta expansión, porque en el último va a ser h a la n. Bueno, ahora que lo pienso en realidad aquí, este también es una n, ¿cierto? Porque el penúltimo es n. Pero lo dejo con interrogación porque en realidad ni me importa que esa vaina sea un n. Este de acá no me interesa. Y ya van a ver por qué es que estos no nos interesan. Después que expandimos todo esto que sería el binomio expandido, ¿qué me falta? Menos x a la n, menos x a la n, y todo sobre h. Fíjense que es exactamente lo mismo que acabamos de hacer en el ejemplo anterior, pero aquí no colocamos los coeficientes, porque no sabemos quiénes eran, ¿no? Obviamente. Listo, ¿ahora qué hacemos? Pues lo mismo, vea, es que aquí tengo x a la n y aquí tengo x a la n. Entonces aplicamos la ley de Charles Machete, vea, los matamos, listo, se fueron. ¿Y qué nos queda? Nos quedó límite cuando h tiende a 0 de esto que hay acá, que sería nx a la n-1h más esto, más todos estos de acá que no supimos quiénes eran, más este y finaliza con h a la n. Al igual que en el ejemplo anterior, todos los términos tienen h. Entonces, ¿qué podemos hacer? Claro, le vamos a sacar factor común h. ¿Y qué me queda si le saco el factor común h? Pues mire, este era nx a la n-1. Y quité la h, entonces me queda nx a la n-1. Listo. Este era el numerito ese que no sabemos cuál es, x a la n-2, h a la 2. Quité una h, pues me queda h a la 1. Y así vamos a ir a cada uno de estos términos quitándoles de a h. A cada uno le quito un h, a cada uno le quito un h. Cuando llegamos a este que tenía hn-1, si le quito otra, o sea, si le resto 1, pues es que n-1 menos 1, pues menos 1 menos 1 menos 2, ¿cierto? Entonces quedaría x h a la n menos 2. Y en el último que teníamos n, le resto una, ¿qué me queda? Pues n menos 1. Todo sobre h. ¿Y ahora qué sigue? Pues lo mismo, vea, aquí tengo h multiplicando, aquí tengo h dividiendo, entonces aplicamos la ley de Charles, vea, tun tun, y se cancelan esos dos. Al cancelar esos dos, me quedan solamente los que están aquí adentro, o sea, nx a la n-1 más el numerito ese que no subíamos quién era, x a la n-2h más todos los de acá que no conozco, este que queda h a la n-2 y este último que queda h a la n-1. Bueno, aquí es importante aclarar que estos dos los pude cancelar porque el h tiende a 0 más no es 0, ¿no? Listo, y entonces aquí ¿qué seguíamos? ¿Qué hacemos? Pues como ya quité la indeterminación, ya quité el h que tiende a 0, puedo venir y reemplazar en cada uno de estos términos que tengan h por 0. Y entonces ¿qué me queda? Pues el primero no tenía h, entonces el primero quedó igualito. En el segundo, aquí en lugar de h pongo a 0. Pues lo que pasa es que h tiende a 0, al poner 0, todo esto da 0. Y miren, este tipejo ni me interesó, no supe quién era y tampoco me importa, porque al multiplicarlo por 0 igual se va. Y como cada uno de los términos que siguen de aquí en adelante tienen h, pues todos ellos también van a tender a 0, incluido el penúltimo e incluido el último. Por eso les decía que aquí era una n, pero ni nos importa, porque igual aquí esto al reemplazarlo por 0 va a dar 0. ¿Y qué es lo único que nos sobrevive? Nx a la n-1. De esa manera hemos demostrado que si f de x es x a la n, la derivada es nx a la n-1.
O en otras palabras, que la derivada de x a la n es nx a la n menos 1. Lo hicimos solo para los naturales, pero funciona para todos los números reales. ¿Y cómo usamos eso? Pues miremos unos ejemplos, vea. Si yo le digo y igual a x a la 5, ¿cuál es la derivada? Recordemos que esta es una de las notaciones de derivada. Pues bajo el 5 y aquí la x queda a la 5 menos 1, pero es que 5 menos 1 es 4. O sea que la derivada es 5x a la 4. Breve, ¿sí o qué? Ahora acá. Si y es igual a x a la 7, ¿la derivada qué sería igual? Pues bajo el 7 y quedaría x a la 6, o sea que la derivada es 7x a la 6. Si y es igual a x al cubo, ¿cuánto da la derivada? Noten que aquí le coloqué un puntico, esa es otra notación. La derivada se puede hacer así, se puede hacer con la coma o se puede hacer con el punto. La derivada sería 3x al cuadrado. Y si f de x es igual a x, bueno, le cambié la y por f de x, pero eso espero que no les dé miedo y utilicé la misma notación de ahorita. ¿Cómo sacamos la derivada? Pues aquí el truco es recordar que si aquí no hay un exponente es porque hay un 1. Entonces, ¿cómo sería la derivada? Pues el 1 que hay aquí lo bajo, mírelo acá. Y la x, ¿a la cuánto quedaría? A la 1 menos 1, ¿cierto? Pero es que 1 menos 1 es 0. Entonces, 1 por cualquier cosa da la cosa, por eso quité el 1. Y 1 menos 1, 0. Quedaría x a la 0. Pero es que todo número elevado a la 0, ¿cuánto da? 1. Bueno, algunos dicen que 0 a la 0 sí es 1, otros dicen que no, aquí no nos interesa eso. El hecho es que x a la 0 es 1. Conclusión. Si f de x es x, la derivada es 1. Si su merced quiere puede hacer todo este larguero o lo puede hacer directamente, dar la respuesta de 1. Último ejemplo. Si f de x es igual a la raíz cúbica de x al cuadrado, ¿cuánto es su derivada? Este no pareciera que fuera de estos que estamos mirando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Bueno, pues miremoslo con más calmita. Pues el truco está en recordar que la raíz cúbica de x al cuadrado en realidad es x a la 2/3. Sucede que toda raíz se puede ver como un exponente fraccionario. Si su merced no sabía eso, le invito a ver el video que está apareciendo en la parte de arriba, porque va a ser fundamental para el curso de derivadas. Si su merced no sabía eso, el resumen es que el índice de la raíz se vuelve el denominador de la fracción, que es un exponente, mientras que la potencia del radicando se vuelve el numerador de la fracción, que es exponente. O en cristiano, coloque una rayita y escriba esta misma joda, pero al revés. Como sea que lo interprete, debe saber que la raíz cúbica de x al cuadrado es x elevado a la 2/3. Y ahora ya tenemos acá un exponente. Fíjense que la demostración que hicimos la hicimos para los naturales, o sea que no deberíamos poder colocar aquí un fraccionario. Pero como les indiqué, en realidad esa demostración sirve para cualquier número real. O sea, el teorema funciona. No lo vimos hasta allá, pero funciona. Y listo. Entonces ya estamos preparados. Como la raíz es igual a x a la 2/3, derivar esto es lo mismo que derivar esto. Entonces aplicamos la fórmula. ¿Qué hay que hacer? Pues para derivar x a la 2/3, el 2/3 lo bajo y lo escribo como una base. Y me va a quedar x a la 2/3, el mismo número que teníamos, menos 1. O sea que aquí toca saber sumar fraccionarios. ¿Y cómo se suman fraccionarios? Pues lo primero es a este 1, agregarle un unito abajo, que está en azul. Y ahora sumamos en carita feliz. 2 por 1, 3 por 1 y 3 por 1. Entonces el 2/3 lo dejo igual. 2 por 1, 2. Menos 3 por 1, 3. Sobre 3 por 1, 3. ¿Listo? Y eso me quedaría 2/3 por x a la menos 1/3. De nuevo, debemos saber interpretar los exponentes fraccionarios y también los negativos, que si no se lo sabe interpretar, aquí le tengo otro video en donde puede mirar qué es un exponente negativo. No es sino que dé clic en el letrerito que aparece arriba y sale. Y listo, aquí ya encontramos la derivada. Para darla en respuesta de la fracción, entonces aplicamos lo de los exponentes negativos y fraccionarios. El negativo lo que hace es echar esto para abajo, y ya vimos que quedaría x a la 1/3, pero abajo, en el denominador, y x a la 1/3 en el denominador, ¿qué es? Es escribir esto, pero al revés en la raíz. O sea que el 3, el denominador, se vuelve índice, raíz cúbica, y x a la 1, pues por eso no lo pongo. Conclusión, la raíz cúbica, la derivada de la raíz cúbica de x al cuadrado es igual a 2/3 raíz cúbica de x. Y con esto terminamos lo correspondiente a la derivada de una potencia. En los siguientes videos de la lista van a encontrar las demostraciones de otras fórmulas de derivación muy importantes. Que tengan un bonito día, hasta la próxima.